importantes. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Adriana Labardini, es comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones de muy reciente creación. Te agradezco mucho que nos acompañes aquí en el estudio. Gracias a ti, Rodrigo, un gusto estar contigo y tu auditorio. Pues comenzando el año hay muchos temas pendientes, pero uno de los más interesantes tú estás muy centrada en ellos, es lo que tiene que ver con lo aprobado en materia de derecho de réplica, etcétera, ¿no? Que son legislaciones muy recientes, muy importantes y que quizás han pasado un tanto desapercibidas por todo el vertiginoso ritmo que hemos tenido en cuanto a las reformas. Así es, bueno, han sido 4 meses muy intensos que tenemos ya los 7 comisionados y el instituto mismo desde su creación el 10 de septiembre. Hemos, creo, cerrado el año 2013 con un balance muy positivo, dados los enormes retos, los cortos plazos y la falta de leyes secundarias que de ninguna manera nos han detenido. Pero en efecto, una de las grandes retos y figuras innovadoras que marcaron en la reforma constitucional, particularmente en el artículo 6º, es los derechos de las audiencias y el que habría, como ya lo contemplaba este artículo, una ley secundaria en materia de derecho de réplica. Todavía no se han expedido las leyes que definan exactamente quién va a ser el encargado de tutelar tanto derechos de usuarios, de consumidores, como otros importantes derechos de las audiencias. Pero por lo que respecta al derecho de réplica, que es uno de ellos, pues fue aprobada en la Cámara de Diputados hace unos días una iniciativa que contempla un régimen, pues que es una opción, pero que creo que habría que contemplar otras, como las de Argentina, las de España, en que se permite a una persona física o moral que se considera agraviada por una declaración, manifestación hecha en medios públicos de comunicación, a que pueda aclarar, desvirtuar la manifestación que pues lo agravia en su honor, en su vida privada o en otros derechos fundamentales. Lo que contempla esta iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, aunque tuvo 100 votos en contra, es que primero el medio que transmitió esta información dé una respuesta inmediata ante la solicitud del agraviado para permitirle exponer su aclaración en un plazo muy corto, pero si hay una negativa de este medio, entonces tiene esta persona agraviada el derecho a exigir su derecho de réplica ante los tribunales federales. Y ahí es lo que, en mi muy personal opinión, creo que no es una figura que quisiéramos llevar a los tribunales. Claro. Adriana, permíteme hacer un corte y regresamos con más para hablar justamente de lo que podría perfeccionarse esta iniciativa que ya aprobó la Cámara de Diputados y de la que ya nos estás dando cuenta. Vamos a hacer un corte, no le cambia, seguimos con más aquí en Excelsior, por supuesto en Excelsior Televisión, en la sección Dinero, en el 127 de cable y 127 de Sky. En esta ocasión les voy a platicar sobre esta nueva, entre comillas, nueva religión, el sijismo. El sijismo o sikhismo es la religión india fundada por el gurú Nanak entre 1469 y 1539. Se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islamismo durante los siglos XVI y XVII. A sus seguidores se les conoce como sijes, y es la 9ª religión del mundo por número de creyentes. El término español sikh, que proviene del sánscrito, quiere decir instrucción, discípulo o el que aprende. La doctrina básica del sijismo consiste en la creencia de un único Dios, y en las enseñanzas de los 10 gurús del sijismo, recogidas en el libro sagrado de los sijes, el gurú Granth Sahib. Nanak enseñó en el libro sagrado que peregrinaciones, ayunos, purificaciones y penitencias son inútiles, como los rituales, ceremonias religiosas o la idolatría. Sin embargo, en
en la época tardía, durante los años de los últimos gurús, debido a la progresiva institucionalización de la religión, se desarrollaron algunas ceremonias y ritos. Las oraciones de la mañana y de la tarde ocupan 2 horas al día, y para bautizar a los recién nacidos se abre el libro sagrado al azar y se les pone un nombre cuya inicial se toma de la primera letra de la esquina izquierda de la página izquierda. También existen rituales asociados al matrimonio y a los servicios funerarios, siendo preferibles la cremación, que cuentan con oraciones específicas. Y bueno, como ustedes ya saben, estos rituales también son comunes en nuestra religión, la religión católica, o por lo menos la religión más grande aquí en México. Yo soy Jorge Ugarte y me pueden encontrar como @BeckerUgarte y seguir viendo cápsulas de retazos de la historia. Seguimos aquí en Dinero por Excelsior Televisión. Me acompaña aquí en el estudio, le agradezco mucho, la comisionada Adriana Labardine del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT o IFT, algunos le llaman, nada más que me suena como lo del IFE, que ya no existe, pero que pues es mejor IFT. Y entonces estamos platicando de finalmente la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, que prevé llegar a los tribunales, y ahora que estábamos en el corte, me platicabas de otra opción que puede ser pues mucho, no diría más amable, pero pudiera dar mejores resultados en términos de ir generando un entorno pues más, me decías, más educado en términos de las audiencias, los medios, etcétera. En México el gran reto en este y todos los sectores es que la gran cantidad de derechos constitucionales que tenemos se hagan valer eficazmente, sean respetados y que también por parte de la ciudadanía sean conocidos. O sea, que yo me asuma sabedora y defensora de mis derechos. Para eso hay que educar, para eso hay que tener buenos mecanismos para exigir la ley y buenos mecanismos de justicia, sea dentro de un enfoque estrictamente judicial o de mediación, para hacer valer esos derechos, o por lo menos transparentar oportunamente quién no respeta derechos y quién sí. Entonces, lo que creo que esta iniciativa de ley perdió la oportunidad, que era una buena oportunidad de innovación en materia de radiodifusión y de derechos de réplica, de incluir una figura que fuera el defensor de las audiencias, que podría asumir la calidad de un organismo con independencia, o sea, sí creado por el Estado, pero independiente de los poderes, que fungiera como mediador, como alfabetizador de las audiencias. Hay todo este concepto que si queremos una pluralidad de contenidos, como lo exige la Constitución, contenidos de calidad, plurales, contenidos comunitarios e indígenas, competencia, tenemos que educar estas audiencias. Y eso sería, este defensor o ombudsman, sería muy bueno que mediara, que transparentara quién viola el derecho de réplica, quién sí lo respeta. Y cuando hay difamación, porque el panorama de los medios de comunicación está cambiando de manera muy dramática por internet, por las nuevas tecnologías, nuevas plataformas, y hemos visto cómo algunos gobiernos, estoy pensando en Brasil, pues le han pedido a un buscador como Google que pues no tenga ciertos links o ciertas situaciones muy específicas, cuando al final, y eso ocurre también en los medios, pues a veces no queda muy claro a las audiencias, al que está afectado o que se está quejando, pues que simplemente es el medio que está consignando un hecho, y cuando es un hecho, cuando se trata, pues hay una tendencia de difamación, etcétera, ¿no? Que es ahí en donde se tiene que generar toda una mediación, y quizás como el ombudsman tendría que ser vinculante, es decir, ¿podría ejercer sanciones o solamente sería de mediación? ¿Cómo ha ocurrido en otras partes del mundo? Bueno, hay varias figuras. El ombudsman argentino media, concilia, educa, acerca a las partes, concientiza, pero no sanciona, ¿sí? Yo, como abogada, pienso que cuando hay un derecho, hay también un sujeto obligado, que si cumple la ley, pues debe ser reconocido, si la viola, debe ser sancionado. Pero también creo en crear un ecosistema
de audiencias educadas, de usuarios educados, de que seamos cada vez más conocedores de las opciones de contenido, de las fuentes de información, de los servicios de telecomunicaciones, de toda esta industria digital que cada vez, por un lado, nos da más herramientas para vivir mejor, pero también plantea cuestiones, pues, de riesgos, ¿no? Claro. Esa es la maravilla de la libertad. La libertad tiene riesgos, sí. La pluralidad de contenidos en plataformas novedosas, y qué bueno que lo mencionas, Rodrigo, Internet, contenidos abiertos, contenidos de televisión de paga, contenidos impresos. O sea, y que combinan además, por ejemplo, redes sociales. Puede haber un periodista que trabaja en un cierto medio, pero que tiene su cuenta de Twitter y ahí a cuenta de quién habla. Así y entonces es. Ahí es en donde se tiene que ir estableciendo todas estas diferencias, fronteras. Así es. Y otra más complicada incluso. Ahora el individuo, el ciudadano, también genera información. Claro. No es un consumidor solamente, pasivo, sino que a través de redes sociales, a través de la producción incluso de contenidos audiovisuales, genera información. Y la habrá una mejor que otra, y una de mejor calidad o veraz, y es parte de la libertad de expresión. Pero sí, el texto constitucional incluye hasta dónde llega esta libertad y qué cuestiones de la vida privada y de la moral deberemos proteger. por supuesto. Y está muy claro. La cuestión es que esta cuestión tan dinámica de yo dije algo que te agravió a ti y nos vamos a ir a un juicio y vamos a estar 3 años, 5 años después, para cuando salga la aclaración, pues en ya. México siempre ha habido problemas de acceso a la justicia. Le cuesta mucho al Estado, le va a costar mucho al Estado tener jueces federales resolviendo casos de derecho de réplica. Es caro para la persona. O sea, dijiste algo que era agraviante de mi honor o de mi vida privada. Voy a tener que contratar un abogado para ir a un juzgado y tener una sentencia, quizá, por más ágil que sea este procedimiento, que esa es la idea, estamos hablando mínimo 6 meses, que podría ser un año. Y el daño se vuelve irreparable en la reputación de una persona. Quizá habría que usar las mismas tecnologías para dar una amplia difusión mejor a esa contestación, claro, que es la réplica que tiene el ciudadano, o bien también una amplia difusión a aquel medio que se niegue a cumplir el derecho de réplica. Adriana, ¿qué sigue? Es decir, con lo aprobado por la iniciativa de la Cámara de Diputados, ¿todavía se podría hacer algo? ¿Se podría corregir cuando llegue a senadores y empezar otra vez el proceso legislativo desde cero? ¿Qué se puede hacer? Muy bien. Yo tengo la confianza que en el Senado se hará un análisis y una reflexión a fondo sobre cómo atender mejor y tutelar mejor el derecho de réplica. Se verán casos de derecho comparado, como los que estoy mencionando, y hay otros. Se entenderá que no es una cuestión solamente legalista, sino también de educación y de el mejor uso de la tecnología y de las redes sociales para lograr un ecosistema en que se respetan, los medios respetan, favorecen los contenidos de calidad, la veracidad de la que habla el sexto, y los ciudadanos se empoderan, exigen sus derechos, pero también tienen mecanismos y herramientas asequibles para hacerlos valer. Si yo voy a tener que ir a un juicio y un procedimiento litigioso judicial, pues difícilmente se va a hacer justicia. ¿Qué queremos finalmente con el derecho de réplica? Medios responsables, medios y ciudadanos que son respetados, ¿sí? Y todos, ciudadanos, personas morales, privadas o públicas de las que se hablan. Por supuesto. Medios, ¿no? Ahora, regresando al tema de la agenda del IFT y con los otros temas, pues viene un calendario bien complicado en este 2014 dentro de lo jurídico, lo formal que tiene que ocurrir y pues toda la discusión que esto ya empieza a generar en México. Así es. En realidad, Rodrigo, el calendario intenso, difícil y de mucha sustancia empezó el mismo 11 de septiembre que pisamos por primera vez el instituto. Hemos trabajado de manera tal que en tiempo y forma y con el fondo necesario
demos cumplimiento a los plazos de 180 días que la Constitución nos impuso para lograr varias metas. Una de ellas, la licitación de 2 cadenas de televisión nacionales. Otra de ellas, la declaración de preponderancia, como lo llamó la Constitución, aquellos agentes económicos que concentren más del 50% en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, ya sea medido por usuarios, por audiencias, por capacidad de redes, etcétera. Conforme, si lo quiero apuntar muy bien, en ese caso específico de la preponderancia, la Constitución señaló que habría que seguir el procedimiento de la Ley General de Procedimiento Administrativo, que contempla un inicio, se le notifica el inicio del procedimiento y se le da derecho de audiencia y finalmente el Pleno resolverá lo que haya que resolver. Adriana, te invito a que mantengamos este diálogo y te invito a que vengas muchas veces aquí al estudio de Dinero por Excelsior Televisión y los distintos espacios en todo Grupo Imagen para hablar de estos temas que será muy intenso. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, me encantará hablar de este poder transformador que tiene el Instituto. Por supuesto que sí. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta edición de Dinero por Excelsior Televisión.